El salón entero se quedó en silencio cuando Rodrigo dejó la copa sobre la mesa y dijo, mirando fijamente a Ernesto: «Qué curioso que hable usted de honestidad esta noche, precisamente usted». Nadie respiró. Carmen sintió que las piernas le temblaban, pero no bajó la mirada. Un minuto antes, su esposo había contado frente a 40 invitados una anécdota humillante sobre ella, riéndose de un fracaso de hace años como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Ella había sonreído por costumbre, por años de costumbre, mientras por dentro algo se quebraba en silencio. Nadie en esa sala imaginaba que esa broma, contada con tanta ligereza, terminaría destapando una mentira que Ernesto llevaba meses ocultando, ni que un hombre que apenas conocían decidiría esa misma noche cambiar el rumbo de 3 vidas para siempre. Antes de contarles cómo llegamos hasta ese instante, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están escuchando esta noche? Me gusta mucho saber quién está del otro lado, así que si tienen un momento, cuéntenme su ciudad en los comentarios. Ahora sí, vamos con la historia completa, desde el principio, para que entiendan por qué esa frase de Rodrigo cayó como una piedra en un lago tranquilo. Carmen Elena tenía 52 años y llevaba 28 de casada con Ernesto. Vivían en una casa amplia, de esas que las fotografías familiares parecen sacadas de una revista, con jardín cuidado, terraza techada y un comedor que solo se usaba cuando había visitas importantes. Desde afuera, cualquiera hubiera dicho que Carmen tenía una vida resuelta. Y en parte era cierto, no le faltaba nada material. Pero hacía años que había dejado de sentirse una persona con opiniones propias dentro de su propia casa. Ernesto había comenzado su carrera como vendedor de materiales de construcción, mucho antes de que Carmen lo conociera. Ella recordaba con cariño esos primeros años, cuando él llegaba cansado del trabajo y aún así se sentaba con ella a planear un futuro, que en ese entonces parecía lejano y hermoso. Hablaban de tener una casa propia, de viajar juntos algún día, de formar una familia sin apuros. Carmen trabajaba entonces en una pastelería pequeña del barrio, donde había aprendido, casi por accidente, un oficio que terminó amando, la repostería fina. Tenía manos hábiles y buen gusto, y soñaba con abrir algún día su propio local, uno pequeño, con mesas de madera y buen café. Los primeros 10 años de matrimonio fueron, según los recuerdos de Carmen, los más felices. Ernesto trabajaba duro, ella lo apoyaba y juntos fueron construyendo, paso a paso, una posición económica cómoda. Tuvieron 2 hijos, Valentina y Andrés, que ahora eran adultos y vivían sus propias vidas en otras ciudades. Con el paso del tiempo, el pequeño negocio de materiales de construcción de Ernesto creció hasta convertirse en una empresa mediana, con varios sucursales y contratos con constructoras importantes. El dinero empezó a llegar con más facilidad, y con el dinero llegó también un cambio que al principio nadie notó del todo. Carmen recordaba el momento exacto en que decidió posponer su sueño de abrir la pastelería propia. Fue cuando Andrés, el menor, tenía apenas 4 años y Ernesto le propuso, con buenas palabras, que esperara un poco más, que la empresa necesitaba de su tiempo para organizar las cuentas de la casa, que ya habría oportunidad más adelante. Ella aceptó, porque en ese momento parecía razonable. Nadie hubiera dicho que, más adelante, se convertiría en 20 años de espera. Con los años, Ernesto comenzó a tomar decisiones sin consultarla. Al principio eran cosas pequeñas: compró un auto nuevo sin preguntarle su opinión, cambió de banco sin avisarle, decidió en qué colegio estudiarían los niños sin conversarlo con calma. Carmen se acostumbró a enterarse de las cosas después de que ya estaban resueltas. No era que Ernesto la tratara mal en público, al contrario, siempre hablaba de ella con orgullo frente a otros, la presentaba como su compañera de toda la vida. Pero en privado sus opiniones dejaron de tener peso real en las decisiones importantes. Hubo también comentarios que, sueltos, parecían inofensivos, pero que con el tiempo se acumularon como piedras pequeñas hasta formar un muro. Una vez, en una cena familiar, Ernesto dijo entre risas que Carmen todavía hablaba de la pastelería como si tuviera 20 años, insinuando que ya era tarde para ese tipo de sueños. Otra vez, frente a un socio de negocios, comentó que ella administraba bien la casa, pero para números grandes no tenía cabeza. Carmen sonreía en esos momentos, porque discutir en público le parecía de mal gusto, y porque además, en el fondo, había empezado a creer un poco en esas palabras.
Con los años, esos comentarios se fueron transformando en una costumbre casi invisible dentro de la casa. Ernesto decidía en qué restaurante celebrar los cumpleaños, qué destino elegir para las vacaciones familiares, incluso qué colores pintar en las paredes de la sala. Y luego le informaba a Carmen la decisión ya tomada, presentándola como algo que seguramente a ella también le gustaría. Al principio, Carmen intentaba dar su opinión, proponer alternativas, pero con el tiempo aprendió que discutir esas decisiones solía terminar en silencios incómodos que duraban días, y prefería, para mantener la paz, simplemente asentir. Recordaba, por ejemplo, el cumpleaños número 40 de Ernesto, cuando ella había organizado con mucho cuidado una reunión sencilla en casa, con los platillos favoritos de su esposo y algunos amigos cercanos de toda la vida. Él llegó esa tarde acompañado, sin avisarle, de 3 socios importantes de la empresa y le pidió, delante de todos, que preparara algo más elegante para la ocasión, como si la comida que ella había cocinado con tanto cariño no fuera suficiente. Carmen recordaba haber sonreído esa noche, haber salido corriendo a comprar más comida y haber llorado en silencio en la cocina mientras los demás conversaban en la sala. La empresa de Ernesto siguió creciendo y con ella su necesidad de aparentar. Empezó a frecuentar círculos sociales distintos, personas con más dinero y más influencia que antes. Se preocupaba mucho por la ropa que usaba, por el auto que manejaba, por el tipo de eventos a los que era invitado. Carmen notó que, poco a poco, dejó de preguntarle cómo había sido su día y empezó a preguntarle, en cambio, cómo se veía ella frente a determinadas personas, si su vestido era adecuado para tal cena, si debía comentar o quedarse callada en determinada reunión. Un episodio que Carmen recordaba con especial dolor ocurrió unos 8 años atrás. Había ahorrado con mucho esfuerzo y en secreto una pequeña suma de dinero proveniente de trabajos de repostería que hacía para amigas y vecinas los fines de semana, sin que Ernesto lo supiera del todo. Con esos ahorros, más la venta de unas joyas heredadas de su madre, reunió lo suficiente para alquilar un pequeño local y abrir por fin la pastelería con la que siempre había soñado. Se lo contó a Ernesto con ilusión, esperando que él se alegrara. Él no se alegró. Le dijo que era un riesgo innecesario, que la familia ya tenía una posición que cuidar, que si el negocio no funcionaba, quedarían en ridículo frente a sus conocidos. Le pidió, con la excusa de protegerla, que usara ese dinero para otra cosa, algo más seguro. Carmen, cansada de discutir, terminó cediendo. El dinero se destinó a una remodelación de la casa que Ernesto consideraba más urgente. El local nunca se alquiló. El sueño quedó, una vez más, guardado en un cajón. Fue precisamente ese episodio el que Ernesto decidió convertir en broma, años después, frente a 40 invitados, la noche en que esta historia realmente comienza. La ocasión era una cena benéfica organizada por una fundación que apoyaba proyectos educativos en la ciudad. Ernesto había insistido en asistir porque entre los invitados estarían varios empresarios importantes, personas con las que buscaba cerrar un acuerdo de expansión para su empresa. Le había pedido a Carmen que se arreglara especialmente bien esa noche, que era una oportunidad importante para él. Carmen se vistió con un traje sobrio, elegante, sin exagerar. Durante el trayecto al salón de eventos, Ernesto repasó en voz alta los nombres de las personas con las que planeaba hablar, remarcando la importancia de cada una. Ella escuchaba en silencio, acostumbrada a ese tipo de instrucciones previas a cualquier evento social. El salón donde se realizaba la cena era amplio, decorado con sencillez elegante, mesas redondas cubiertas con manteles blancos y arreglos florales discretos. No había lujos exagerados, pero se notaba que los organizadores habían cuidado cada detalle. Carmen reconoció a algunas personas del círculo social de su esposo, saludó con cortesía, sonrió cuando correspondía. En un momento de la noche, ya avanzada la cena, un grupo de empresarios se reunió cerca de la barra, entre ellos Ernesto, y comenzaron a conversar animadamente. Carmen se acercó junto a otras esposas, formando un círculo más amplio alrededor de la conversación principal. Fue entonces cuando alguien mencionó, casi de pasada, que era importante para las parejas apoyarse en los proyectos del otro, y uno de los presentes preguntó a Carmen si ella tenía algún proyecto propio, aparte de acompañar a su esposo en sus negocios. Fue una pregunta sencilla, hecha sin mala intención, pero antes de que Carmen pudiera responder, Ernesto, ya con varias copas encima, soltó una carcajada y respondió por ella.
«Ay, no le pregunten eso», dijo sonriendo ante el grupo, «porque hace años quiso poner una pastelería con los ahorros que tenía. Gastó en cosas absurdas y al final tuve que meter yo el dinero para arreglar el desastre. Desde entonces le digo que las cuentas mejor las dejamos a los que sabemos de números». Hubo risas nerviosas entre algunos invitados, más por incomodidad que por gracia real. Carmen sintió que la sangre se le subía al rostro. No era solo la mentira sobre lo ocurrido, invertida completamente para hacerla ver como una persona irresponsable, sino la manera despreocupada en que Ernesto había expuesto un momento doloroso de su vida frente a desconocidos, convirtiéndolo en material de broma. Intentó sonreír, como tantas veces antes. Dijo algo breve, restándole importancia, tratando de cambiar el tema. Pero por dentro algo distinto estaba ocurriendo esta vez. No era la primera humillación pública que soportaba, pero sí la primera que sentía con tanta claridad, como si de pronto pudiera ver, desde afuera, el patrón completo de 28 años. Fue en ese silencio incómodo, justo cuando Carmen buscaba las palabras para cerrar el tema, que una voz calmada intervino desde un costado del grupo. «Disculpe que me meta», dijo el hombre, «pero me parece que la historia que acaba de contar no coincide con lo que yo sé». Todos voltearon. Era Rodrigo Ferrán, un hombre de unos 58 años, de presencia serena, vestido con sencillez elegante, sin ostentación. Carmen lo había visto llegar esa noche, presentado como uno de los principales donantes de la fundación organizadora, pero no habían cruzado más de un saludo protocolar. Ernesto, sorprendido, intentó reírlo. «¿Perdón? No creo que usted conozca los detalles de mi familia». Rodrigo lo miró con calma, sin alterar el tono de voz. «No conozco los detalles de su familia, tiene razón, pero sí conozco algo de negocios, y hace apenas unas semanas usted mismo me aseguró, durante una reunión con inversionistas, que todo el capital de su empresa provenía de fuentes limpias y bien documentadas. Ahora lo escucho decir que tomó dinero destinado a un proyecto personal de su esposa, para, según sus palabras, arreglar un desastre. Me pregunto cuál de las dos versiones es la verdadera». El comentario, dicho sin levantar la voz, sin gesto de triunfo, cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. Ernesto palideció visiblemente. Algunos de los empresarios presentes, precisamente aquellos con los que esperaba cerrar el acuerdo de expansión, intercambiaron miradas incómodas. «No sé de qué está hablando», respondió Ernesto, tratando de sonar firme, aunque la voz le tembló ligeramente. Rodrigo asintió, como si aceptara la respuesta, aunque su expresión decía otra cosa. «Puede ser, tal vez me equivoco, pero le sugiero que la próxima vez que decida hacer una broma a costa de alguien, se asegure de que la historia que cuenta sea coherente con la que ha contado en otros lugares. A veces las bromas revelan más de lo que uno cree». Dicho esto, se disculpó con una leve inclinación de cabeza dirigida a Carmen y se retiró hacia otra parte del salón, dejando tras de sí un silencio pesado que ninguno de los presentes supo cómo romper. Carmen no entendía del todo lo que acababa de presenciar. Sabía que Ernesto había mentido sobre el episodio de la pastelería, invirtiendo los papeles para quedar bien frente a los demás, pero desconocía por completo a qué se refería Rodrigo con lo de las fuentes limpias del capital de la empresa. ¿Qué sabía exactamente ese hombre? ¿Por qué había decidido intervenir de esa manera, frente a tantas personas, por una mujer a la que apenas conocía? Durante los años que siguieron a la remodelación de la casa que absorbió los ahorros destinados a la pastelería, la vida de Carmen y Ernesto adquirió una rutina extraña, hecha de dos capas superpuestas. Ante los demás, seguían siendo la pareja estable de siempre, invitados frecuentes a cenas, bodas y celebraciones importantes, siempre bien vestidos, siempre sonrientes en las fotografías. En privado, sin embargo, las conversaciones profundas se habían vuelto cada vez más escasas. Ernesto llegaba a casa, comía casi en silencio revisando el teléfono y se encerraba después en su estudio a trabajar hasta tarde. Carmen se acostumbró a cenar sola o acompañada apenas por el sonido de la televisión, mientras esperaba que él terminara sus pendientes. Los hijos, mientras crecían, notaron a su manera esa distancia, aunque nunca hablaron abiertamente del tema hasta ya adultos. Valentina, la mayor, solía comentarle a su madre, ya de joven universitaria, que le parecía extraño que su padre decidiera todo sin preguntar, y Carmen, por costumbre, defendía a Ernesto, explicando que así era su carácter,
que en el fondo las quería mucho a las dos. Andrés, más callado, prefería no meterse en esos temas, aunque con los años desarrolló una relación algo distante con su padre, prefiriendo llamar primero a su madre cuando tenía alguna noticia importante que compartir. Carmen encontró en esos años pequeños refugios personales. Los domingos por la mañana, antes de que el resto de la familia despertara, se permitía preparar algún postre elaborado, solo por el placer de hacerlo, sin ninguna ocasión especial que lo justificara. Guardaba recortes de recetas en un cuaderno viejo, coleccionaba moldes de repostería que rara vez usaba, y de vez en cuando, en secreto, horneaba pedidos pequeños para vecinas y amigas que habían probado sus postres en alguna reunión y quedaban encantadas. Ese dinero, modesto pero constante, lo guardaba aparte, en una cuenta que Ernesto desconocía por completo, sin ningún plan claro al principio, simplemente como una forma silenciosa de conservar algo que fuera solamente suyo. Esa noche, de regreso a casa, Ernesto guardó silencio la mayor parte del trayecto. Cuando finalmente habló, fue para minimizar lo ocurrido. Ese hombre no sabe nada, solo quiso hacerse el importante delante de todos. No le des importancia. Carmen, sin embargo, no podía dejar de darle importancia. Por primera vez en mucho tiempo, se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuánto tiempo llevaba permitiendo que la trataran así? No era solo la mentira de esa noche, era la acumulación de 28 años de decisiones tomadas sin ella, de sueños pospuestos, de comentarios que la hacían sentir menos capaz de lo que realmente era. Los días siguientes fueron extraños en la casa. Ernesto se mostraba más callado de lo habitual, salía temprano y regresaba tarde, con el rostro tenso. Carmen intentó un par de veces preguntarle si algo andaba mal en la empresa, pero él respondía con evasivas, insistiendo en que todo estaba bajo control. No fue sino hasta casi 2 semanas después, cuando uno de los socios de Ernesto llamó a la casa buscando hablar con él urgentemente, que Carmen empezó a entender que las palabras de Rodrigo en la cena no habían sido un simple comentario sin fundamento. Por fragmentos de conversaciones que alcanzó a escuchar y por la tensión creciente en el ambiente, comprendió que la empresa de su esposo atravesaba un problema serio relacionado con un préstamo que Ernesto había solicitado meses atrás, presentando garantías que, según se rumoraba entre los socios, no estaban del todo en regla. La situación se aclaró un poco más una tarde en que Andrés, su hijo mayor, llamó por teléfono visiblemente preocupado. Había hablado con un ex compañero de la universidad que trabajaba en el banco que había otorgado el préstamo a la empresa de Ernesto, y éste le había comentado, con discreción, que existía una investigación interna por posibles irregularidades en la documentación presentada. Al parecer, Ernesto había utilizado como garantía una propiedad que, en realidad, pertenecía en parte a su cuñado, hermano de Carmen, sin haberle informado ni pedido autorización. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su hermano, Joaquín, era un hombre sencillo, dueño de un pequeño taller mecánico, que había heredado junto con Ernesto, años atrás, un terreno familiar tras la muerte del padre de Carmen. Nunca habían formalizado del todo la división de esa propiedad, confiando en la palabra dada entre familia. Ernesto había aprovechado esa confianza para presentar el terreno completo como garantía propia ante el banco, sin mencionar la parte que legalmente correspondía a Joaquín. Cuando Carmen confrontó a Ernesto con lo que había escuchado, él intentó, al principio, minimizar la situación. «Es solo un trámite, no significa nada, tu hermano no se va a enterar y aunque se entere no pasa nada, es solo papeleo». Pero Carmen ya no estaba dispuesta a aceptar explicaciones vacías. Le exigió que le mostrara los documentos del préstamo. Al principio Ernesto se negó, alegando que eran asuntos de la empresa que no le correspondían a ella. Fue la primera vez en años que Carmen levantó la voz dentro de su propia casa. «Llevo 28 años calladita, Ernesto. 28 años aceptando que las decisiones importantes las tomas tú solo, que mis opiniones no cuentan, que mis sueños pueden esperar. Pero esto ya no es solo sobre mí. Metiste a mi hermano en un problema sin su consentimiento. Eso sí me corresponde». Ernesto, acorralado, terminó por mostrarle una copia de los documentos. Al revisarlos, Carmen confirmó lo que temía. El terreno completo figuraba como propiedad exclusiva de Ernesto,
cuando en realidad la mitad correspondía legalmente a Joaquín, según los papeles originales de la herencia que Carmen conservaba guardados desde la muerte de su padre. Esa misma noche, Carmen llamó a su hermano y le contó todo. Joaquín, dolido y furioso, decidió contratar a un abogado para revisar la situación legal del terreno y exigir que se corrigiera la documentación presentada al banco. La noticia, inevitablemente, llegó a oídos de los socios de Ernesto, quienes ya venían con dudas sobre su manejo de las finanzas de la empresa tras el comentario de Rodrigo en la cena benéfica. En cuestión de semanas, 2 de los 3 socios principales de Ernesto decidieron retirarse de la sociedad, alegando pérdida de confianza. El banco, al confirmar la irregularidad de la garantía presentada, exigió el pago inmediato de una parte importante del préstamo, lo cual obligó a Ernesto a vender apresuradamente una de las sucursales de su empresa para cubrir la deuda. No perdió todo lo que tenía, pero sí perdió aquello que más le importaba, la posición de prestigio y respeto que había construido durante años frente a sus colegas y conocidos. La noticia de la salida de sus socios corrió rápido entre los círculos empresariales de la ciudad, un ambiente pequeño donde todos terminaban enterándose de todo tarde o temprano. Algunos antiguos conocidos, que antes buscaban a Ernesto para invitarlo a torneos de golf o reuniones sociales, empezaron a mantener una distancia educada pero evidente. Otros, más directos, simplemente dejaron de responder sus llamadas. Ernesto, acostumbrado durante años a sentir su nombre respetado allá donde iba, comenzó a experimentar algo que le resultaba completamente nuevo, la sensación de ser visto con desconfianza. Intentó durante varios meses reconstruir su reputación buscando nuevos socios e inversionistas, pero la noticia de las irregularidades en la garantía del préstamo lo perseguía en cada reunión. Un antiguo colega con quien había compartido negocios años atrás le dijo sin rodeos en una de esas reuniones fallidas: «El problema no es el dinero, Ernesto, eso se recupera. El problema es que la gente ya no confía en tu palabra, y eso, en este mundo, vale más que cualquier garantía bancaria». Esas palabras se le quedaron grabadas, aunque tardó todavía un tiempo en comprender del todo su significado. Mientras la vida de Ernesto se complicaba cada vez más, Carmen atravesaba su propio proceso, mucho más silencioso, pero igual de profundo. No dejó la casa de inmediato. Tenía miedo, como cualquier persona que lleva casi 3 décadas construyendo su vida junto a otra persona. Le preocupaba el dinero, le preocupaba qué pensarían sus hijos, le preocupaba, incluso, qué pasaría con los recuerdos buenos que también existían en ese matrimonio, porque los hubo, y Carmen no quería negarlos solo para hacer más fácil su decisión. Durante esas semanas de duda, Carmen recibió una llamada inesperada. Era Rodrigo Ferrán. Le explicó que después de la cena benéfica había hecho algunas averiguaciones porque algo en la actitud de Ernesto esa noche le había parecido sospechoso. No por curiosidad sobre la vida privada de Carmen, sino porque él mismo había estado considerando invertir en la empresa de Ernesto antes de esa reunión, y prefería confirmar que todo estuviera en orden antes de comprometer su dinero. Al descubrir las irregularidades, decidió no solo retirarse de cualquier posible negociación, sino advertir discretamente a otros inversionistas conocidos suyos. «No lo hice pensando en usted, para ser honesto», le dijo Rodrigo por teléfono, con la misma calma que había mostrado esa noche. «Lo hice porque no me gusta hacer negocios con gente que miente en cosas pequeñas, porque generalmente también miente en las grandes. Pero al conocer un poco más la situación y viendo cómo la trató esa noche, sentí que debía decirle lo que sabía. Usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones con información completa». Esa conversación, breve y directa, marcó el inicio de un vínculo distinto entre ambos. No hubo, en ese primer contacto, ninguna insinuación romántica. Rodrigo simplemente le ofreció, sin presionar, la posibilidad de conversar si en algún momento ella necesitaba orientación sobre temas legales o financieros relacionados con la situación del terreno familiar, ya que él conocía a varios abogados especializados en ese tipo de casos. Carmen aceptó, semanas después, tomar un café con él para pedirle esa orientación. Fue un encuentro breve, cordial, centrado completamente en temas prácticos. Rodrigo le recomendó un abogado de confianza, le explicó con paciencia algunos conceptos legales que ella desconocía
y en ningún momento intentó dirigir su vida ni tomar decisiones por ella. Simplemente escuchó, aconsejó cuando se lo pidieron y respetó los silencios. Ese primer encuentro se convirtió con el tiempo en varios más. No eran citas en el sentido romántico, sino conversaciones que fueron ganando profundidad poco a poco. Rodrigo le habló en distintas ocasiones de su propia historia. Había estado casado muchos años atrás, con una mujer a la que había perdido demasiado joven, y desde entonces había dedicado la mayor parte de su energía a hacer crecer su empresa, sin buscar activamente rehacer su vida sentimental. Reconocía sus propios errores, la soledad que a veces sentía a pesar del éxito material, y una cierta desconfianza hacia las personas que se le acercaban solo por interés. Carmen, por su parte, comenzó a hablarle de su sueño postergado de la pastelería, algo que llevaba años sin mencionarle a nadie con tanta franqueza. Rodrigo la escuchó con genuino interés, sin ofrecerle dinero, sin proponerle soluciones mágicas, simplemente animándola a considerar qué necesitaría, en términos prácticos, para retomar ese proyecto por sus propios medios. Fue esa conversación, más que cualquier otra cosa, la que empujó a Carmen a tomar la decisión más importante de su vida reciente. Revisó sus propios ahorros, los que había logrado guardar en secreto durante los últimos años, trabajando de manera informal para amigas y conocidas. Un dinero que Ernesto nunca había sabido que existía, porque ella, con el tiempo, había aprendido a protegerlo. No era una fortuna, pero era suficiente para alquilar un pequeño local en un barrio tranquilo y comprar el equipo básico necesario para comenzar. Antes de dar cualquier paso hacia adelante, Carmen supo que primero debía resolver lo que quedaba pendiente con Ernesto. Le planteó con calma pero con firmeza que quería separarse. No fue una conversación fácil. Él intentó en un primer momento convencerla de que todo podía arreglarse, que la crisis de la empresa era pasajera, que la habían mal informado sobre sus intenciones con el terreno de Joaquín, que en el fondo todo lo hacía por el bienestar de la familia. Carmen lo escuchó hasta el final, sin interrumpirlo, algo que en el pasado tal vez no habría podido hacer con tanta serenidad. Cuando él terminó de hablar, ella respondió con pocas palabras. «Te creí durante mucho tiempo, Ernesto. Creí que posponer mis sueños era una muestra de compromiso con nuestra familia. Creí que aceptar tus decisiones sin cuestionarlas era una forma de mantener la paz. Pero ya no puedo seguir creyendo eso. No te estoy dejando porque otro hombre me lo haya pedido, ni porque tengas problemas de dinero. Te estoy dejando porque finalmente entendí que llevaba años eligiéndote a ti por encima de mí misma, y ya es momento de cambiar eso». Ernesto no supo qué responder. Con el paso de los meses, mientras se resolvían los trámites legales del divorcio y de la separación de bienes, su situación económica y social continuó deteriorándose. Perdió la sucursal principal de su empresa, tuvo que mudarse a un departamento más modesto, y muchos de los conocidos que antes lo buscaban por su posición dejaron de hacerlo. No se convirtió en un hombre en la ruina total, conservó lo suficiente para vivir con dignidad, pero perdió de manera definitiva aquello que más había valorado durante años, la admiración y el respeto de quienes lo rodeaban. Carmen, mientras tanto, alquiló un pequeño local en una calle tranquila, con grandes ventanas y buena luz natural. Con ayuda de su hija Valentina, que viajó especialmente para acompañarla en esas primeras semanas, y con algunos consejos prácticos de Rodrigo sobre cómo organizar las cuentas del negocio, fue armando poco a poco su pastelería. La llamó con un nombre sencillo, sin pretensiones, y comenzó a trabajar con la misma dedicación que había mostrado desde joven, cuando aprendía el oficio en aquella pastelería del barrio donde todo había comenzado. El negocio no creció de la noche a la mañana. Hubo semanas difíciles, meses en los que apenas cubría los gastos, momentos de duda en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Hubo también noches en las que, agotada después de largas horas de pie, se sentaba en la cocina del local vacío y se preguntaba si no había sido una locura, a su edad, empezar de nuevo. En esos momentos llamaba a su hija Valentina, o a veces simplemente se quedaba en silencio, recordando por qué había tomado esa decisión, y al día siguiente volvía a abrir las puertas con la misma determinación. Pero también hubo satisfacciones nuevas, pequeñas pero profundas.
el primer cliente que volvió a comprar por segunda vez, la primera vez que alguien le pidió una torta para una celebración importante, la sensación, después de tantos años, de estar construyendo algo con sus propias manos y bajo sus propias decisiones. Con el paso de los meses, el boca a boca del barrio fue trayendo cada vez más clientes. Una vecina recomendó su trabajo para el cumpleaños de una sobrina, aquella cliente la recomendó para una boda pequeña, y así, sin publicidad costosa ni estrategias complicadas, el nombre de la pastelería comenzó a sonar entre las familias de la zona como sinónimo de calidad y buen trato. Contrató casi un año después de abrir a una joven del barrio que buscaba aprender el oficio y meses más tarde a un muchacho encargado de las entregas y la organización del local. Verse rodeada de un pequeño equipo propio, dando indicaciones, tomando decisiones sobre el menú, sobre los precios, sobre cómo atender a cada cliente, le devolvió una sensación de competencia y autoridad que había perdido durante años dentro de su propio matrimonio. Cada decisión, por pequeña que fuera, era completamente suya, y esa simple certeza se convirtió en la base de una confianza nueva que fue creciendo día a día. La relación con Rodrigo siguió desarrollándose con la misma lentitud y respeto que había caracterizado desde el principio. No hubo apuro por convertirla en algo más de lo que naturalmente iba siendo. Con el tiempo, las conversaciones sobre negocios y trámites legales dieron paso a charlas más personales, a comidas compartidas sin ninguna agenda particular, a un acompañamiento silencioso que Carmen fue aprendiendo a valorar sin necesidad de ponerle etiquetas apresuradas. Rodrigo nunca llegó con soluciones grandiosas, ni con ofrecimientos de dinero que resolvieran todo de golpe. Cuando Carmen le comentó, algo nerviosa, que estaba considerando alquilar el local para la pastelería, él simplemente le preguntó qué necesitaba saber para tomar esa decisión con tranquilidad, y le ayudó a revisar, número por número, si el alquiler era razonable frente a lo que ella esperaba vender en los primeros meses. No firmó nada por ella, no puso dinero de su parte, no tomó ninguna decisión que le correspondiera solamente a Carmen. Simplemente estuvo presente, con paciencia, mientras ella aprendía a confiar de nuevo en su propio criterio. Hubo una tarde, meses después de la apertura del local, en que Rodrigo la visitó cerca de la hora de cierre y se quedó ayudándola a acomodar las sillas mientras conversaban sobre cosas simples: el clima, una película que ambos habían visto por separado, un recuerdo de infancia que a Carmen le vino a la mente sin motivo aparente. Fue en ese tipo de momentos, sin ninguna solemnidad especial, donde ambos comenzaron a reconocer que existía entre ellos algo más que una amistad práctica, nacida de una situación difícil. Ninguno de los dos lo apresuró, simplemente lo dejaron crecer a su propio ritmo, con la calma de dos personas que ya habían aprendido, cada una a su manera, el precio de las prisas mal entendidas. Con el paso de los meses, comenzaron a compartir cenas los fines de semana, caminatas tranquilas por el parque cercano a la pastelería, e incluso algún viaje corto que Carmen jamás se había permitido en años anteriores. No era una relación exenta de diferencias ni de conversaciones difíciles, como cualquier vínculo real entre dos adultos con historias propias, pero sí era, por primera vez en mucho tiempo para Carmen, una relación construida sobre la igualdad y la escucha mutua, algo que había extrañado sin siquiera saber cuánto durante los años de su matrimonio anterior. Casi un año después de aquella cena benéfica donde todo comenzó, Carmen y Ernesto tuvieron su última conversación importante. Fue en un café pequeño, elegido por ella, un lugar neutral donde ninguno de los dos tenía ventaja emocional. Ernesto quiso, una vez más, explicar sus razones, justificar sus decisiones pasadas, quizás buscando algún tipo de perdón o reconciliación parcial. Carmen lo escuchó con calma, como siempre, pero esta vez sin la carga de 28 años pesando sobre sus hombros. Cuando él terminó, ella simplemente dijo: Espero que encuentres paz, Ernesto. Yo ya la encontré. Y no fue porque otro hombre me eligiera a mí. Fue porque finalmente me elegí a mí misma. No hubo gritos ni reproches finales, ni necesidad de humillarlo como él la había humillado a ella en su momento. Carmen se levantó, pagó su café y salió del lugar con una tranquilidad que nunca antes había sentido con tanta claridad. Hoy, Carmen tiene su pastelería consolidada, con clientes fijos que llegan cada semana, un pequeño equipo de 2 personas que le ayudan en las horas de mayor trabajo
y una vida cotidiana sencilla pero satisfactoria. Vive en un departamento pequeño pero acogedor, decorado según su propio gusto, sin necesidad de aparentar nada frente a nadie. Sus hijos la visitan con frecuencia, orgullosos de verla finalmente feliz con un proyecto propio. Su hermano Joaquín, tras resolver el problema legal del terreno, recuperó la confianza en la familia y se convirtió en uno de sus principales apoyos durante los primeros meses del negocio. Con Rodrigo mantiene una relación estable, tranquila, construida sobre respeto mutuo más que sobre necesidad. Ninguno de los dos busca en el otro completar lo que les falta, sino compartir lo que ya tienen. Algunas tardes, después de cerrar la pastelería, él la visita simplemente para tomar un café y conversar sobre cómo estuvo el día, sin urgencias, sin exigencias, con la madurez de dos personas que ya conocen el valor real de la calma. Ernesto, por su parte, reconstruyó poco a poco una vida más modesta. Con el tiempo, según supo Carmen a través de conocidos comunes, pareció comprender, aunque tarde, que su error más grande no había sido perder dinero ni prestigio social, sino haber confundido durante años el amor con la posesión, haber tratado a la persona que compartía su vida como parte de una imagen que debía cuidar frente a los demás, en lugar de tratarla como lo que realmente era, una compañera con sueños propios, con voz propia, con derecho a decidir sobre su propia vida. Esta historia, como muchas otras que compartimos en este espacio, nos deja una enseñanza sencilla pero importante. Nunca es demasiado tarde para poner límites, para recuperar la dignidad y para elegir empezar de nuevo, sin importar cuántos años hayan pasado. A veces la vida necesita solamente un momento de valentía para cambiar por completo su rumbo. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo video con un nuevo relato. Cuídense mucho.